Buen día, estamos con Ernesto Toledo Brugman. Esta mañana te damos la bienvenida, Ernesto, a Muchas gracias, librosperuanos.com Ricardo. para conversar acerca de su más reciente libro, Búfalos y Zorros, José María Arguedas, acercamientos y desencuentros ideológicos y político-partidarios. Hay que recordar que Ernesto Toledo es periodista, investigador y profesor universitario, tiene varios libros en su haber. Y en esta ocasión, luego de haber publicado acerca de José María Arguedas, el libro José María Arguedas y Lima, nos trae este nuevo trabajo, esta nueva investigación amplia, que es prácticamente un seguimiento de la vida, obra y sobre todo ideología y accionar político de José María Arguedas. Cuéntanos, Ernesto, cuál es el origen de esta investigación. Muy buenos días, Ricardo. Sí, en realidad el año 2013 publiqué un libro sobre Arguedas y Lima, Arguedas en Lima, y en esa ocasión, la presentación fue en el Centro Cultural de España. Rodrigo Montoya me hace un desafío: empezar a escribir públicamente, ¿no? Empezar a escribir sobre la biografía de Arguedas. Primero, cosa que no puedo, creo que la llamada para hacer eso, para hacer ese trabajo, la biografía de Arguedas, es Carmen María Pinilla, la más grande investigadora de nuestra Mauta, y Arguedas y el APRA. Entonces, estos, con todos los desencuentros, ¿no? Todos los enfrentamientos con el APRA. Y empecé a hacer varios meses después, empecé a trabajar ese tema, pero fue extendiéndose al descubrir que él llegó a ser militante comunista. Arguedas y el Partido Comunista, Arguedas y el Movimiento Social Progresista, Arguedas y su posición frente a las guerrillas, Arguedas y el belaudismo, que le dio trabajo en el sector público, Arguedas y el velasquismo, Arguedas y vanguardia revolucionaria. Entonces, cómo la política y sobre todo la ideología de izquierda ha influenciado en su vida y en su obra desde su primer cuento, desde su adolescencia hasta el día de su muerte, ¿no? Ahora, ¿cuánto del material bibliográfico, archivos, fotográfico, quizás hasta audios, no sé, que ya tenías para tu anterior trabajo, te sirvió ahora para este libro? Porque esto es definitivamente no solamente una historia de José María Arguedas, sino una historia política del siglo XX, y quizás te ha servido mucho lo que ya tenías reunido. ¿Cuánto esfuerzo te valió este nuevo libro? Bueno, del anterior libro pude utilizar alguna información sobre el contexto político, social, ideológico que le tocó vivir a Arguedas, y sobre todo también a Arguedas y la militancia en el Partido Comunista. Pero empecé a ampliar ese tema, a ampliarlo en este último libro, porque no era un tema exclusivo en el primer libro, ¿no? Entonces, ese Arguedas y las ideas y la ideología de izquierda, empecé a ampliarlo, incluso sumergiéndome en la hemeroteca y específicamente en periódicos, sobre todo La Tribuna del APRA, ¿no? Ahora, para quienes seguimos de cerca la obra, principalmente la obra de José María Arguedas, y para quienes seguimos de cerca la obra de muchos escritores peruanos, universales, etcétera, a veces hay quienes sentimos de que la obra es lo que prima, la obra es lo que va a quedar, y todo lo demás, todo lo que tenga que ver con su accionar vivencial, político, etcétera, es solo anécdota. ¿Por qué el interés de escarbar estas costras en la vida de un intelectual, en la vida de un creador, de un escritor, si se dice que lo importante finalmente es lo que va a quedar en el libro, o en sus libros, en su obra, y no su vida? Claro, lo que pasa es que para mí la mejor manera de rendirle homenaje a una personalidad es valorándole en su real dimensión. Entonces, si nos centrábamos solamente en el Arguedas antropólogo o escritor, poeta, no íbamos a sacar mucho. Entonces, lo mejor que podía hacer es valorarlo en su real, dimensión, entendiendo, y pude comprobarlo, de que la lucha de clases involucra de su primer escrito, desde la época de Agua, toda su vida. Entonces, esa lucha de clases, cómo la manifestó en su vida diaria, ¿no?
por ese lado va ese trabajo, en valorarlo a él como ser humano, con errores y virtudes, pero entender que es la lucha de clases el motor que hace funcionar toda su obra literaria y antropológica. Ese es el punto, ¿no? A veces el querer valorar, ¿cómo entendemos esa valoración? En el sentido en que a veces podemos encontrar los errores y quizás eso puede servir de apoyo para a veces los enemigos políticos, ideológicos, ¿no es cierto? Sí. ¿Has tenido en cuenta eso? Sí, desde el primer libro de Arguedas que me dijeron, este es el Arguedas que la derecha necesita o que el APRA necesita. Ajá. ¿No? Lo que sucede es que siempre han buscado un Arguedas endulcorado, como dice mi amigo Augusto Lozanao, un Arguedas endulcorado, pasivo, apesadumbrado. Es la mejor manera de venderlo a él, ¿no? O destacando su muerte, su suicidio. Pero no se han querido, por cuestiones políticas, estrictamente políticas, no se ha querido valorar a Arguedas en el otro lado, el Arguedas político. Tanto así que tú debes recordar que en el centenario del nacimiento de Arguedas, que cuando era presidente Alan García en ese momento, ¿no? Prefirieron darle al descubrimiento de Machu Picchu la declaración del año, y en segundo, una segunda alternativa, ni siquiera Arguedas era el nacimiento de los submarinos. O sea, por ningún lado se le veía a Arguedas, que el gobierno de turno y los grupos de poder, en realidad hasta ahora, por ningún lado quieren vincularlo a Arguedas con el aspecto político, ¿no? Sí, ¿no? Y eso es lo que quienes conocemos un poco esa situación, lo hemos visto en algunos textos de Arguedas, pero también en algunas situaciones, como tú lo acabas de decir, hechas por los apristas, ¿no? Y este enfrentamiento con Luis Alberto Sánchez fue permanente, ¿no? Fue permanente, sí. Se ve desde todo punto de vista. Dime, de todo lo que tú investigas, desde la infancia, como lo has dicho, hasta el día de su muerte, ¿qué partes te resultaron más difíciles de escarbar? Más difícil en el sentido de encontrar información, pero también con respecto a las emociones particulares tuyas. Claro. Uno siempre, y eso me pasó en algunos libros, siempre uno empieza a idealizar el tema. Uh-huh. Y he tratado de buscar en Arguedas quizá lo que no tiene. Es decir, trato de sobredimensionarlo y tratar de buscar algo que lo vincule a determinada posición, etcétera, ¿no? Por un lado. Y después, lo más difícil, por ejemplo, que me tocó hacer ahí fue cuando Arguedas empezó a trabajar en el sector público, en la Casa de la Cultura, cuando empezaba a tener vínculos con Belaunde, con el gobierno de Belaunde, pero que después se desencanta y fue a apoyar a Velasco. Uh-huh. Entonces es un poco esa inconsecuencia, parece que como que uno termina por romper el Arguedas. O sea, no dejes que la verdad malogre una bonita historia. Eso es lo que sucede también con Arguedas también, ¿verdad? Y con otros intelectuales, ¿no? Y con sí. Otros, es lo que se busca a veces también de Mariátegui y de Vallejo. Sí, etcétera, ¿no? Lo que no tiene, pero tratar de crearlo porque es la mejor manera de alimentar el mito. Así es. Ahora, hay partes del libro en que a veces, volviendo a este tema, quisiéramos no saber, quisiéramos no haberlo conocido, pero también a veces podemos caer en errores de interpretación. Hay un momento en que se menciona cómo hay esta coincidencia, porque solo fue eso, de habitar la misma ciudad, Arguedas, y un pequeño Abimael Guzmán, ¿no? Luego de que Arguedas sale del sexto y se va a Sicuani a trabajar, ¿no? Como profesor secundario, pero Abimael Guzmán Reynoso estaba de 5 años todavía, era un pequeñín, quizás nunca se vieron, nunca se conocieron, pero uno lee esto que tú mencionas en el libro y dice, pero qué ganas de poner eso, ¿no? O sea, porque puede causar una mala interpretación. ¿No has pensado en ese tipo de información? Sí, quizá y eso sucede mucho, forzar a crear una historia que en realidad no hubo ningún vínculo, pero que después la viuda de Arguedas, varios años después, la viuda de Arguedas quizá pudo haber recordado esa situación, ¿no?
porque terminó yéndose a la fila justamente de ese niño, que en ese momento era niño, ¿no? Varios años después, ¿no? Pero claro, es parte de la historia. Lo que más traté de escarbar es en ese Arguedas que cotizaba al Partido Comunista estando preso. Ese Arguedas que estuvo preso en la cárcel, todo el mundo sabe esto, en el sexto, y que fue socorrido por su esposa, que sería posteriormente su esposa, Celia Bustamante, que pertenecía a Socorro Rojo. Entonces, cómo estas ideas comunistas, cómo él pudo crear tan profundamente el marxismo que hizo que él publicara un escrito en Hoz y Martillo, en el periódico, ¿no? Y cómo él asume esa posición y cómo él testimonia que leyendo a Mariátegui y leyendo a Lenin, El Estado de la Revolución, él le da sentido a su vida, y cómo esos textos indudablemente marxistas, ¿no?, de influencia marxista, cómo esos contribuyeron a entender la complejidad del Perú, las contradicciones en el Perú de su momento. Eso es lo que muchas veces no se quiere mencionar. No, por supuesto, no se quiere mencionar, e inclusive a veces hasta se relacionan con otros aspectos, ¿no? Yo no sé si tú sabes esa anécdota de Arguedas en Chimbote cuando ve en la oficina de un sacerdote dominico la imagen de Cristo, Sí, y la imagen del Che Guevara al costado, ¿no? efectivamente. Entonces Arguedas dice, ese es el Cristo que yo hubiese querido conocer. Entonces ese tipo de aspectos a veces hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Recordemos que Arguedas sus últimos años no militaba en un partido político, pero siempre tenía esa ideología muy enraizada, ¿no?, de izquierda, ¿no?, de defensa de los personajes marginados en la sociedad. Eso es lo que llevó a comparar al Che Guevara, pues, con Cristo, etcétera, ¿no? ¿Qué tan acertado fue el hecho de irse a España e investigar estas comunidades españolas para encontrar raíces o influencias de estas en comunidades andinas? Algunos piensan que fue una pérdida de tiempo, otros piensan que no fue una buena investigación, otros piensan que fue una investigación muy jalada de los pelos. ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, fue una patada también a quienes crean el mito de la identidad peruana, los que piensan de que en el Perú nuestras raíces son impolutas, ¿no? Lo que hizo Arguedas fue demostrar efectivamente el aporte de España, de España a la cultura peruana, ¿no? Uh-huh. Por ese lado, ¿no? Porque eso es parte también de nuestra cultura peruana, quieras o no, tiene una influencia muy fuerte de la cultura española, y él lo sabía. O sea, él tranquilamente pudo haber mantenido el mito o mantenido el purismo cultural, ¿no?, del Perú, pero no fue así. ¿Pero a qué conclusión llega? Bueno, de que obviamente las manifestaciones culturales españolas son las que, los bailes, las danzas, todo, son las que efectivamente influencian en la cultura peruana, ¿no?, en las manifestaciones peruanas. Lo podías encontrar en los trajes, en las vestimentas, en los bailes, en las propias comunidades españolas, y era muchas veces un reflejo muy claro, reflejo de lo que era el Perú, ¿no? Bueno, vamos a seguir exorcizando un poco más a José María. Este mito, no sé si es un descubrimiento, es un tema que a veces del que no se quiere hablar. ¿Fue padre José María Arguedas? ¿No? Bueno. En la página 99 mencionas esa situación, ¿no? Y es una situación similar a la que te había mencionado hace un poquito, ¿no? Se habla de una pequeña, ¿no?, con nombre y apellido. De una investigación. Vilma Arguedas Ponce, claro, ¿no? Sí, exacto. Él manda las cartas, incluso una carta a esta muchacha, y señalándole que
él reconoce la paternidad del niño, pero no se sabe si es hijo natural, hija natural de Arguedas, o es que él se conmovió por la niña y le dio su apellido, ¿no? O sea, pero hasta oficialmente Arguedas no ha tenido hijos, ¿no? No tuvo hijos. Oficialmente Claro, porque inclusive se dice que este apellido Arguedas se puso después, ¿no? se puso posteriormente. Posteriormente, Sí. ¿no? A su Así muerte. es. Posterior a su muerte, sí. Ujú. Sí, no. Bueno, y finalmente, ¿cuál es tu conclusión respecto a este enfrentamiento constante, particular, constante, entre Arguedas y el APRA? O sea, ¿tú cómo finalmente lo sientes? ¿Sirvió? ¿Nos sirve para algo? Es verdad que, como dije hace un momento, es una lectura interesante de la historia del siglo XX de nuestro país, desde el aspecto político, pero en lo particular, ¿para qué nos sirve conocer este enfrentamiento? Para corroborar lo que dijo Arguedas, el APRA es la cacana del Perú, y esta es la cacana del mundo. No es esta posición política, esta posición política oportunista, ¿no? Creo, y bueno, le ha dado ha generado pues demasiada inestabilidad en este país, ¿no? Y se notaba, y él mismo lo corroboraba desde sus tiempos de profesor escolar, que era el APRA quien, estando controlando los sindicatos de profesores, generaba toda una serie de incertidumbres, de problemas, ¿no? Felizmente creo yo que el partido ya perdió su inscripción electoral, ya digamos que partido político ahorita en ese instante no lo es, pero, Sí, pues. pero es evidente, o sea, ni fue demasiado descarado porque ni siquiera el APRA tuvo por lo menos la capacidad de honrar o reconocer un ápice de la contribución de Arguedas. Fue demasiado evidente en su posición cuando lo negó en su centenario, ¿no? Bueno, eso se iba a venir, se iba a ver desde el momento en que vemos, tanto en tu investigación como sabemos algunos de nosotros, que desde que era estudiante sanmarquino, Arguedas ya, por el lado del APRA, ¿no? De lo que ordenaba Haya, etcétera, ya trataban de minimizarlo, ¿no? Trataban de retirarlo, trataban de sacarlo, y eso se ve en todo momento, ¿no? Lo ven como un peligro, ¿no? Como un peligro. Claro, el propio Ayer Torre le manda una carta a Luis Alberto Sánchez hablando de que Arguedas era un comunistoide. Un comunistoide, en esos Entonces él no quería, él trataba de rechazar toda adhesión a la República Española durante la Guerra Civil, toda adhesión a la República Española porque consideraban que era un apoyo a Moscú, ¿no? A las directivas que daba la Unión Soviética. Entonces, siempre buscó el APRA buscó siempre de manera oportunista eso, ¿no? Siempre buscar sacar provecho, negar las grandes contribuciones por el hecho de atentar contra la estabilidad de su partido, ¿no? Y es innegable, pues, que el APRA ha estado en todo momento, en todos los lugares de la historia, ¿no? Donde nosotros no hemos tenido que desarrollar, o debimos habernos desarrollado mejor, ¿no? Y Arguedas, pues, no podía ser ajeno a esta situación, y parecía que lo seguía en todo momento, ¿no? Bueno, quienes han vivido el siglo pasado han tenido que vérselas con el APRA en todo momento. Él, por ejemplo, en el Sexto, en la Cantuta, hay situaciones donde el APRA está muy presente y él tiene que reflexionar en todo momento al respecto, ¿no? Y ponerlo inclusive en su propia obra, ¿no? En el Sexto. Esta situación del APRA y el Partido Comunista está muy presente, y de eso trata la novela, ¿no? Claro, o sea, en realidad muchos hablan del Sexto. El Sexto en realidad es el 10% quizá de lo referido a Arguedas y el APRA, ¿no? Hay mucho más que el Sexto, los vínculos del APRA con Arguedas. El Sexto empezó a escribirse en el 59 y se publicó en el 61. Entonces, narra la historia, la vida y las experiencias de Arguedas en el 38, pero del 38 al 61 hubieron muchos acontecimientos políticos que dejaban mal parado ese partido político, ¿no? Entonces eso fue, no es que los Arguedas en el texto en los escritos del Sexto narre lo que en ese momento se veía allá, pero sino
ha tenido que ser, su valoración a la APRAS, ¿no? Ha sido producto de los años, ¿no? Del oportunismo, del entreguismo, de la actitud camaleónica de cambiar de camiseta. Todo eso generó que en el 61 Arguedas ya publicara esa obra, ¿no? Y el producto de todo eso quizás se puede leer en esta cita de un artículo que él publica en la revista Oiga en el año 69, meses antes de su muerte. Él está en Chimbote, justo los días del golpe de Velasco. Narra que está en Chimbote, está caminando cerca del partido aprista y dice: el secretario general de ese partido había llamado a la insurrección, a un alzamiento. No había nadie frente al local cuyo enorme zaguán da a la modernizada avenida Pardo. Un solo guardia, uno solo, estaba parado junto a la puerta clausurada del gran partido. Pasó un hombre por el centro de la anchísima calzada. ¡Viva el Perú, carajo!, gritó. No estaba borracho. El local del monstruoso partido que se hizo representar por los presidentes de las dos cámaras en el acta de Talara, el partido elector y socio de Prado, el que torpedeó en desembosada alianza con la oligarquía y el imperialismo los primeros intentos de reforma de Belaúnde, a quien después se incorporaron también en la Gran Alianza, tenía su local clausurado por un solitario soldado, en una de sus ciudades baluartes, Chimbote, a poca distancia de Trujillo, la ex mártir, la de los fusilamientos en masa. Los millares de militantes apristas debían estar a esa hora entre perplejos e indiferentes, o interiormente furibundos o impotentes. Efectivamente, o sea, destaca, claro, ¿no? Justamente cuando dice lo ex mártir, destaca lo heroico que pudo haber sido el inicio de los años 30, pero este texto fue escrito posterior ya a las elecciones del 63, en la que el APRA se alía con la Unión Nacional Odriguista para hacerle oposición permanente a Belaúnde en el gobierno. Entonces, todo ese obstruccionismo es el que termina por desencantar a Arguedas, ¿no? ¿Y sabes si Arguedas tuvo alguna opinión concreta respecto al APRA rebelde? Bueno, efectivamente sí no tuvo un comentario específico, pero sí hacia Hugo Blanco y las guerrillas que posteriormente, tú sabes que el APRA rebelde posteriormente forma el MIR. Así es, ¿no? Pero específicamente Arguedas tiene una postura de solidaridad hacia Hugo Blanco, en este caso, pero hacia las guerrillas, y entender esto, pero no específicamente hacia el MIR o el APRA rebelde, ¿no? Claro, que vendría a ser la posición que de alguna manera, vale la redundancia, se revela contra esta situación de Haya. Así es. Y toda la gran decepción que causó entre sus militantes primigenios. Bien, mi querido Ernesto Toledo, te agradezco mucho por esta investigación, por permitirme la lectura de Búfalos y Zorros, y yo creo que la publicación nos lleva a querer seguir conversando más al respecto y sobre todo a seguir analizando esta situación de política del siglo XX, y este es un gran material para que gente que desconoce, ¿no?, muchos aspectos ideológicos, políticos por los que pasó nuestro país, lo puedan conocer en esta profunda investigación. Palabras finales. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, ese es un humilde trabajo de un obrero de las letras, que lo único que busca es contribuir al engrandecimiento de la imagen digamos, a destacar la imagen de José María Arguedas. Me considero un arguediano, pero no un arguediano que cierro los ojos, ¿no?, frente a una imagen idealizada, ¿no? Arguedas tal como es Arguedas lo plasmo en este libro. Y a los que no les guste el Arguedas que plasmo en este libro, pues lástima, ¿no? Así es. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti.